Muchas gracias y quiero agradecer a la organización del Congreso habernos invitado a presentar estos resultados. Y vamos a empezar. Sabéis que la terapia, ya hemos hablado sobre las dificultades en llegar al sistema nervioso, el trasplante de médula ósea, sobre todo la elevada morbimortabilidad, la terapia génica que nos hablará Fátima, esto sí que realmente es algo que me hace muchísima ilusión, pero el problema más grande es encontrar estos activadores del transporte a través de la barrera hematoencefálica, es decir, las chaperonas. ¿Por qué empezamos con la administración de genisteína? Pues porque Jordi nos lo pidió. Es decir, yo lo tenía muy claro y tenía muy claro que como sustancia antioxidante, los resultados de los polacos pues los encontraba maravillosos, pero me era difícil pensar que una fórmula como esta podría realmente solucionar un problema tan grave. Entonces, sí, la teoría es muy bonita, es, o sea, frenar la activación de los factores de transcripción y entonces disminuir la producción de GAGs. Esto pues, sería maravilloso, pero a pesar de que Gregory Bergtin hizo esta publicación y nos enseñó lo bonito que era en el pelo, cómo podíamos ver los acúmulos en la mucopolisacaridosis 1 y luego cómo desaparecían con la genisteína y también incluso desaparecían más si estaban con genisteína y enzima. Y luego no solo en la mucopolisacaridosis 1, sino también en los sanfilipos, lo fantástico que era con la genisteína, cómo disminuían los glucosaminoglicanos pues, a los 6 días. Esto era pues, teóricamente fantástico. Perdón. Pero, cosa positiva, realmente la genisteína atraviesa la barrera hematoencefálica y entonces, pensando en los sanfilipos, pues podía ser una cosa muy positiva. Entonces, de acuerdo con todos estos datos, el que pudiera detener o enlentecer el deterioro clínico de los pacientes a efectos de mucopolisacaridosis, que era su hipótesis, pensamos que teníamos la obligación de realmente comprobarlo y ver realmente si esto era verdad y entonces todo el mundo genisteína chorro o realmente esto solo pasaba con estos pacientes. Y gracias a vuestra fundación montamos el estudio a 5 por kilo, lo ofrecimos a todos los pacientes con mucopolisacaridosis y creamos este protocolo, que como podéis ver en el protocolo creamos esta escala de discapacidad con la doctora Maro Callaghan, el Vineland. Pasamos también la encuesta familiar, que es pura traducción de la polaca, para poder comparar con sus resultados, los GAGs y lo que también nosotros añadimos, el doctor Artuk y yo quisimos añadir, fueron los enzimas antioxidantes, porque ya que la genisteína actúa como un antioxidante, entonces poder mirar los otros antioxidantes. Entonces, estos fueron los enzimas antioxidantes que miramos también las vitaminas, oligoelementos y, muy importante, miramos también el coenzima Q y el malondialdehído porque es un marcador de estrés oxidativo. Esta es la escala de discapacidad que creamos. Esta escala es lo suficientemente sencilla para que cualquier pediatra, neuropediatra, incluso padres puedan pasar. Y esto nos ha dado muy buenos resultados con otras enfermedades como ha sido en el RET o en el Niemann-Pick. Y esta era la escala que vosotros rellenabais, mucho peor, algo peor, sin cambios, algo mejor, mucho mejor, no valorable. 31 pacientes, 13 Sanfilipos A, 5 Sanfilipos B, 6 Sanfilipos T, 3 Morquios, 4 Hurlers, un Hurler y 3 Hurler-Scheie. Me diréis, había mucho más que pudiéramos recoger los datos solo estos, porque hay muchos que mandaron una muestra de orina, otros la de sangre, otros la encuesta y otros solo el basal. La escala de discapacidad va de 0 a 24 puntos. ¿Qué vimos? Que la mucopolisacaridosis 1, que prácticamente son Hurler-Scheie, pues que no variaba como es lógico de esperar.
Y en la 4 pues pasaba lo mismo. ¿Por qué? Porque afecta muy poco a lo que es el nivel intelectual. Y esta escala de discapacidad estaba muy orientada con afectación del sistema nervioso. Pero ¿qué vemos? Vemos que en los Sanfilippo, que es... ¿dónde está el ratón? Aquí. En los Sanfilippo la escala de discapacidad en algunos de ellos va subiendo. O bien se mantienen igual o bien va subiendo. Y entonces aquí lo podéis ver también en estos Bs, que hay menos pacientes, lo veis muy claro, cómo discretamente va subiendo durante el tiempo. Por tanto, esto es negativo. Y en el C, que es mucho más lenta, la evolución de la enfermedad es quizá, también vemos como de 16 pasa a 20 y después ya pasa a 21 y todo esto ha sido en un año. Cuando miramos la evaluación familiar nos va muy bien mirarla para poderlo comparar con los resultados polacos. ¿Qué vemos? Vemos que la evaluación familiar o se mantiene igual o realmente algunos dicen que está mejor, pero lo que podéis ver es que prácticamente la línea es más bien isoeléctrica. Alguno te dice que va mejor, pero luego lo analizas con los resultados clínicos y no coinciden en absoluto. Por tanto, hay un factor subjetivo familiar que yo lo comprendo, yo como padre también tengo ganas de que mejore y pequeñas mejorías las convertimos en grandes mejorías. Pero fijaros que la línea recta es lo que está realmente predominando. Cuando miramos los Vinelands o los coeficientes de adaptación, fijaros que tenemos muchos basales, pocos que nos hayan dado los resultados al cabo del tiempo. Fijaros, por ejemplo, en estos. Y veis que si teníamos, por ejemplo, una edad mental de 2 años y 9 meses, se ha convertido en una edad mental de 3 años y 10 meses. Pues poco es el cambio para que realmente podamos considerarlo positivo. Los GAGs. ¿Qué pasa con los GAGs? Estos son los GAGs normales, la rayita roja, ¿vale? Basal, veis que la mediana está aquí y veis que pocos cambios hay en los GAGs. Y los GAGs, cuando los hemos analizado y se han analizado en el hospital para que no hubieran diferencias de laboratorio, vemos que realmente los GAGs sí que bajan, pero no bajan lo suficiente. Y esto es lo importante, es decir, que tengas unos GAGs a 25 y que te bajen a 14, todo el mundo está contento, pero es que lo que necesitamos es que lleguen a 4 y que se mantengan en 4. Esto es lo importante y esto es lo que realmente nos demuestra una efectividad clínica y bioquímica. Cuando miramos los enzimas antioxidantes, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una sorpresa y es que el coenzima Q10 en 14 pacientes de 28 estaba bajo y a los 4 meses se mantenía y a los 8 meses también se mantenía. Fijaros cómo las muestras varían, 28 de basal, pero luego solo recibimos 19 y solo luego recibimos 17. Esto es problemático para cuando haces un estudio porque te van bajando las muestras que van llegando. Pero aquí lo importante es, el coenzima Q10 va muy a la par con el colesterol y en cambio, qué pocos tienen déficit, o sea, tienen un déficit de colesterol, es decir, colesterol bajo, ¿vale? Y la vitamina E, que es otro antioxidante, prácticamente con la genisteína se normaliza. Cuando esto lo ponemos en una gráfica, ¿qué vemos con el colesterol? Con el coenzima Q. Vemos que el coenzima Q tendría que estar aquí para que fuera un coenzima Q normal como tenemos todos nosotros. Y que la mediana del grupo está muy por debajo de lo que tendría que estar. ¿De acuerdo? Y no solo en el basal, sino a los 4, a los 8 meses, y no está pasada aquí en la gráfica, pero a los 12 meses aún está más baja. Entonces, los efectos colaterales de la genisteína, pues en algunos ha mejorado el estreñimiento, esto va bien, en un amor que ha mejorado, como es lógico, el ciclo menstrual, y también se ha normalizado la vitamina E, pero lo que realmente no hemos observado ha sido una disminución de la escala de discapacidad comparativa con el grupo polaco. La evolución de los padres ha
no ha mostrado una mejoría realmente relevante, si bien hay cuatro familias que refieren que hay una mejoría y se ha mantenido con el tiempo. El estudio de la conducta adaptativa hemos encontrado pacientes que empeoran, otros que mejoran, otros que están iguales, es decir, no hay puede sacar una conclusión realmente en todos ellos, es muy variable. Los GAGs en todos se quedan por encima de los valores de la normalidad y hay una gran variabilidad en la eliminación, pero no podemos comparar nuestros resultados en absoluto con los polacos. Ellos prácticamente se los normalizan, a nosotros desgraciadamente nos normalizan. Entonces, lo que se nos propuso es, antes de decir que realmente y publicar estos primeros resultados, se nos propuso aumentar la dosis a 10 por kilo. Esto es lo que estamos haciendo ahora y confiamos en poder obtener mejores resultados que los que han llegado hasta ahora. Pero con el doctor Artuch y la doctora Maro Callaghan y Raquel del laboratorio nos llamaba la atención este déficit de coenzima Q. ¿Por qué tenían estos pacientes? En 14 de 28, es el 50% de los pacientes tenían este déficit de coenzima Q en el control basal. Y esta deficiencia se mantiene a lo largo del estudio. Y realmente no hay una asociación entre el tipo de mucopolisacaridosis y el déficit Q, sino que está en todos los tipos de mucopolisacaridosis que hemos estudiado. De estos pacientes hay 4 que llevan gastrostomía, por tanto, si llevan gastrostomía y llevan alimentación por gastrostomía, están bien alimentados, quiero decir, no hay error. E incluso uno de ellos, uno o dos, llevan la alimentación, o sea, en botellas preparadas, no son triturados que hace la familia. Y esto hemos visto que no hay deficiencia con otros marcadores del estado nutricional ni de la vitamina E. Y entonces esto nos hizo pensar mucho, estuvimos hablándolo también con el grupo de la Universidad de Sevilla, de la Pablo Olavide de Sevilla, que trabajan con coenzima Q, y claro, o sea, la mucopolisacaridosis es una enfermedad lisosomal, que hay un acúmulo, pero ¿por qué nos pasa esto? Y fijaros, o sea, 50%, prácticamente el 50% y prácticamente el 50%. Y entonces se nos ocurrió pedir al CIBRER permiso. San Juan de Dios está dentro del CIBRER como grupo clínico y bioquímico y le pedimos permiso y dinero, claro, para hacer el cultivo de fibroblastos de 15 pacientes. Escogimos de los que teníamos coenzima Q y también escogimos 5 más que no estaban dentro del estudio para ver si habían diferencias. Y entonces nuestra primera hipótesis con los de la Universidad de Sevilla era que también lo encontraríamos en los fibroblastos. Y nos quedamos muy extrañados porque vimos que en los fibroblastos los acúmulos, o sea, de GAGs eran impresionantes y los miramos, o sea, comprobamos, pero en cambio el coenzima Q en los fibroblastos es normal. Y no hay, por tanto, un defecto de síntesis. Entonces, continuamos pensando a ver cómo podríamos interpretar esto. El coenzima en plasma depende un 80% de la síntesis en el hígado, ¿vale? Y un 20% viene del aporte dietético. Por tanto, podemos sospechar que este déficit Q10 se debe a un defecto de la síntesis causado por la afectación hepática. Y lo que nos llamó la atención es que tanto eran en los Sanfilipos, como en los Hurlers, como en los Hunter, como en los Morquio. Es decir, no por mayor hepatomegalia tenían mayor déficit, sino que era invariable. Es decir, habían pacientes con gran hepatomegalia porque no estaban en tratamiento con enzima y tenían el coenzima Q bajo y otros tenían, y lo que nos llamó más la atención es que los Sanfilippo eran de los pacientes que tenían el coenzima Q más bajo de todos. Por tanto, si este defecto causado por la afectación hepática es por la afectación hepática en sí y no por un defecto de aporte nutricional, ¿qué pensamos? Que tendríamos que estudiar la síntesis endógena, es decir, la que formamos de CoQ en los pacientes afectos de mucopolisacaridosis con niveles bajos
crear un protocolo y estudiarlo. Aquí es muy importante el coenzima Q, o sea, cuando se forma el coenzima Q en el hígado, del acetilcoenzima A baja al farnesil y entonces se forma el colesterol, se forma el coenzima Q, se forma el grupo hemo. ¿Por qué tenemos, y por eso estaba la relación con el colesterol, por qué tenemos un colesterol normal y en cambio tenemos un defecto de coenzima Q en el plasma de estos niños? Por tanto, debemos pensar que estos niños, con el aporte oral de coenzima Q, podríamos al menos elevarle realmente mucho más todo lo que es el efecto antioxidante del coenzima Q. Entonces, nuestra propuesta es administrar coenzima Q oral, estudiar el coenzima Q en el paciente y también en otro miembro de la familia, porque así el 20% nutricional podemos calcular qué cantidad de coenzima Q toma aquella familia, entre la carne y donde hay más coenzima Q, es decir, cubrir los factores ambientales y nutricionales de la familia, hacer un protocolo bioquímico, es decir, plasma, y ir midiéndolo, monitorizar el tratamiento y aplicar también un protocolo clínico y de evaluación y evaluar los resultados clínicos y bioquímicos. Entonces, esta es la propuesta que os quería ofrecer a Jordi y a que me insistían, porque claro, nos desanimó muchísimo cuando vimos que los fibroblastos eran normales y entonces ahora analizando, ahora al volver del verano, todas las muestras de plasma y pensando de nuevo, nos hemos dado cuenta que es muy posible que no solo las mucopolisacaridosis, sino muchas enfermedades lisosomales, sobre todo las que se acompañan de afectación hepática, puedan tener un déficit de síntesis de coenzima Q y que la suplementación, como nos pasa a nosotros en las enfermedades mitocondriales y que aún no hemos expuesto los resultados, pero que con Mar el viernes pues te emociona mucho cuando ves enfermedades mitocondriales con una ataxia que no te andan, que le suplementas con coenzima Q y que te vuelven a los 4 meses el niño andando y otro corriendo. Realmente, a ver, no digo que las mucos lo puedan hacer, pero que sabiendo que cuando son deficitarios primarios de coenzima Q responden al tratamiento oral, que eso es muy fácil de dar, pues como enzima antioxidante seguramente también pueden tener una respuesta mejor. ¿Por qué? Porque el coenzima Q es un potente antioxidante mucho más que la genisteína. Y muchas gracias a todos vosotros y a todos los médicos que han participado y nos habéis estado mandando todas las muestras para poder llegar a estas conclusiones. Muchas gracias. Bueno, después de esta muy interesante comunicación y que hay unas expectativas verdaderamente admirables, te lo agradecemos muchísimo, Mercedes. ¿Alguna pregunta muy puntual? Y si no, como les he dicho... curativas, no son curativas, ya, bueno, curativas. Efectivamente. Pues entonces, si les parece oportuno, puesto que el interés va creciendo, vamos a dar entrada a la siguiente comunicación para luego abrir ese coloquio, que yo creo que podemos ir analizando las diferentes expectativas que nos han abierto y hacer unas preguntas más específicas.